bienvenida en el plató de Córdoba TV a José Gabriel Venegas Torres. José Gabriel, muy buenos días. Buenos días, Ángela. Y muchísimas gracias por esta visita que nos haces. Tenemos la suerte que después de este apasionante viaje del que ahora nos vas a hacer partícipes, pues hayas encontrado el espacio para visitar nuestro magazine y además hacerlo en directo. Te agradezco muchísimo y te digo, es mi séptima visita a Córdoba desde que empecé esta aventura y estoy muy agradecido por invitarme, por la invitación y poder compartir esto con los que considero ahora son mis hermanos cordobeses. Porque quiero empezar a decirte una cosa, que esta historia he llegado a tal compenetración con Córdoba y los cordobeses que me han hecho sentir como un cordobés que regresa después de 500 años a su historia, a su país, a su ciudad. Casi nada, ¿no? Fascinante, ¿no? Casi nada, desde luego que es fascinante. Tenemos que decir que bueno, hemos tenido la suerte de conocer a José Gabriel gracias a Paco Muñoz, colaborador de esta casa, autor y escritor del blog Notas Cordobesas, que para ti fue pues bueno, una ventana abierta hacia el pasado, pero además con viaje de retorno hasta el presente. Sí, es correcto. Y Paco fue mi primer contacto con Córdoba y ha sido la persona que me ha llevado de la mano en esta aventura. Me ha llevado a conocer todos los sitios que están relacionados con mi familia y, bueno, el amigo del alma, como te digo, mi hermano de Córdoba. Nuestro gran amigo, queridísimo Paco Muñoz, que además nos acompaña aquí también en los estudios, aunque como él dice, él viene hoy de acompañante, ¿verdad? Él viene hoy pues trayéndonos aquí a esta experiencia maravillosa. Yo diría, José Gabriel, lo hemos dicho en el sumario, pero bueno, lo reiteramos, es científico, profesor de Harvard, natural de Colombia, aunque bueno, residente en Boston. Y bueno, si te parece, José Gabriel, porque además nos vamos a ayudar de unas imágenes, podemos ir dando paso a esas diapositivas, a esas instantáneas que de alguna manera pues recuperan paso a paso este embarcarnos hacia el pasado, ¿no? Este velero por un transatlántico que nos va a llevar hasta los orígenes de tu familia. Sí, realmente ha sido una aventura y el transatlántico ha sido la culminación de esta aventura. De manera que si quieres podemos empezar con las... Pues ahora nuestros compañeros, cuando ellos lo tengan a bien y puedan facilitarnos estas imágenes a las que nos referíamos, vamos a ir conociendo además no solo la experiencia en sí, sino pues a esos tripulantes, a esos compañeros de viaje y nunca mejor dicho. Así que bueno, empezaría José Gabriel por preguntarte esto, cómo surge esta necesidad de reencontrarnos con el presente de aquel pasado, con los descendientes de aquellos ancestros. Sí, mira, fue un periodo de mi vida complicado. He tenido un problema de salud y he quedado en mi casa por varias semanas sin tener que hacer nada. Y me he empezado a pensar, ya después de haber estado cerca de haber pasado al otro lado, dije, bueno, ¿qué decía mi padre cuando yo era niño? Y él me acordaba mucho, decía que descendíamos de un capitán español y de una princesa muisca. Eso de niño uno no le para bolas a su padre cuando sale con esto, ¿no? Tómate otro whisky y déjame tranquilo, padre. Pero fíjate, después de tantos años empiezo a pensar qué tanto cierto era esto y con ello empiezo a investigar a través del internet. Conozco allí a Paco Muñoz. En la primera diapositiva vamos a hablar un poco de las personas que fueron fundamentales en esta búsqueda. A la izquierda está Paco Muñoz, una pequeña foto con el Palacio de los Venegas. Fue mi conexión inicial. Paco trabajaba en el Palacio de los Venegas y hizo un blog muy bonito de cerca de ellos. De manera que me conecté con Paco, estuvimos paseando por Córdoba y sus alrededores, el Castillo de los Venegas, el bautismal donde fue bautizado Hernán Venegas Carrillo, la casa donde creció y hoy es José Antonio Espinosa sí, perdóname, tengo a veces problemas de recuerdo de nombres. No, es que son muchos datos, yo tengo que decir que son muchos detalles, ¿verdad? Nombres y apellidos, lo comentábamos antes de entrar en directo.
De acuerdo. Aquí está, en el centro, está el profesor García Bázalo, que fue también una persona que conocí desde el principio. Antonio García Bázalo es profesor de Historia de la Universidad de Córdoba, Sí. especializado en el área de Historia de América. Y el último, que es el primero, porque ha sido también una persona muy especial, es el dueño de las Albarizas, Luis Muñoz. Él es un comerciante muy importante de Córdoba y dueño de las Albarizas, que es la finca original del padre de mi ancestro, hace 500 años. En la cual, te digo, por primera vez me he quedado anoche, he dormido en casa de mi ancestro de hace 500 años, ¿no? Casi nada, ¿no? Hemos tenido que esperar pues 5 siglos para que se produjera Imagínate. ese reencuentro en el sentido de, bueno, el reencuentro, ¿no? De dos miembros descendientes de la misma familia, de la misma raíz, el mismo árbol genealógico. Y bueno, un 22 de junio, exactamente el 22 de junio de 2012, pues zarpas por fin, ¿verdad?, con el resto de esa tripulación. Estamos viendo aquí ya esa siguiente diapositiva, ese monumento a Hernán Venegas Carrillo en Tocaima. Hay que decir, bueno, pues este personaje fundamental, ¿no?, en la historia de... Evidentemente, Hernán Venegas Carrillo fue el segundo mariscal del Nuevo Reino de Granada, después de Jiménez de Quesada. Sí. Como ves allí, esta foto es muy linda porque ves el abrazo que le están dando. Es de los conquistadores en Colombia a que más quieren en la ciudad que él fundó, Tocaima. Claro. Y esto te demuestra el cariño que le tienen en Tocaima. Cada año, el 20 de marzo, le dan una fiesta, le ponen flores, hacen desfiles, es algo realmente espectacular. Como lo quieren. ¿Por qué? Porque Hernán Venegas Carrillo fue una persona magnánime, fue uno de los conquistadores humanistas que hubo, y no fueron pocos. Lo que pasa es que la historia ha tergiversado mucho, y los que se acuerdan son los que hicieron mal y no los que han hecho bien, como él, por ejemplo. Y hacer justicia con la historia también, ¿no? De alguna manera era uno de los objetivos que se plasman en ese simposio del que ahora hablaremos. Traemos a la memoria, ¿verdad?, a este personaje fundamental, como decíamos, que fundara esta tierra, este municipio de Cundinamarca, en 1544, bajo el nombre de San Dionisio de los Caballeros de Tocaima. De Tocaima, correcto. Un pueblo importante, fue la tercera ciudad, hoy es pueblo, pero fue ciudad en esa época, ciudad por dominación del rey, y era importantísima porque era el camino entre Bogotá y el río Magdalena para llegar a la costa, ¿ves? Entonces tenían que protegerse de los indios panches, que eran unos indios bastante aguerridos, y él lo mandan a fundar la ciudad. En vez de pelear con los panches, hace una paz con ellos. Y la primera orden que hace en Tocaima es: español que entre a casa de indígena o que le robe a un indígena tiene pena de muerte. Fue de las ciudades en el Nuevo Reino de Granada, excluyendo las de Bogotá, en las cuales los indígenas nunca atacaron. ¿Ves? El pasado nos sigue dando lecciones, ¿no? Seguimos aprendiendo del pasado después de tantos años, para un mejor futuro, ¿no? 470 años de fundada, y hoy en día lo quieren tanto como en la época, ¿ves? Bueno, pues seguiremos hablando, por supuesto, de la conocida como Ciudad Salud de Colombia, y lo vamos a hacer gracias a estas instantáneas que nos traes. Podemos continuar, creo que lo vamos a hacer con un esquema de este recorrido. Y bueno, pues esa historia que tiene ese mismo transatlántico, ese mismo viaje que tú realizabas entre los años 1502 y hasta 2012, ¿no? Curioso, ¿no? Hablamos nuevamente de un periplo muy extenso, y cómo los diferentes navegantes y pues diferentes personas lo han ido recorriendo con el paso del tiempo, ¿no? Y cómo llegamos a este punto de aquí. Sí. Esta ya es la segunda parte del viaje. Esto es desde Santa Marta a Bogotá, que lo hicimos por tierra. La primera parte la hicimos en barco. Salimos de Boston. No sé si tendríamos la diapositiva anterior, que salía la ruta que hicimos de Boston. Es una diapositiva interesante porque aparece superpuesta el cuarto viaje de Colón. Y realmente hicimos una ruta muy parecida al cuarto viaje de Colón.
Saliendo de Boston, primero fuimos obviamente al revés. Exactamente. Aquí a la parte izquierda podréis ver la salida de Boston. 12 días pasamos hasta llegar a las Islas Azores. De las Azores pasamos a Portugal. De Portugal llegamos finalmente a Sevilla. ¿Por qué Sevilla? Sevilla es el punto donde se genera la expedición que lleva a Jiménez de Quesada junto con Hernán Venegas Carrillo y su primo Pedro Fernández de Valenzuela, ambos cordobeses, sí. A Santa Marta. Allí también veis mi barco, mi hijo es el que está detrás de él buscando el tronco y las raíces, mi señora sentada a la izquierda en el cuadro de la derecha, y mi hermano Alejandro y un hermano de Magnolia, también llamado Alejandro. Éramos los 5 que salimos de Boston hasta Sevilla. Seguimos viendo aquí, pues como decíamos, ¿no? Esa ruta, ¿verdad? Ese camino, ese periplo apasionante, ese viaje transatlántico, pues me imagino además cargado de momentos muy, muy emotivos, ¿no? Y mucho nerviosismo, porque realmente íbamos a buscar nuestras raíces, ¿no? Correcto, correcto. Fue una cosa muy linda. Fíjate que Hernán Venegas Carrillo, que fue con Jiménez de Quesada, cuando Jiménez de Quesada llega a Bogotá, y se esperaba en esa época, y lo habían hecho otros conquistadores, se casaría con la hija del gobernante de los indígenas, que era el Zipa Zaguipa. Era lógico que él se hubiera casado con el Zipa Zaguipa para afianzar su poder sobre el resto de los indígenas. Sin embargo, él le pide al rey que no lo haga casar. En esa época la iglesia y la corona querían que los conquistadores no dejaran hijos regados de fuera del matrimonio, y le piden que por favor no lo haga casar con la princesa, porque él tiene asma y el asma es incompatible con el coito, y por lo tanto no puede tener sus relaciones maritales y se moriría si lo hace. Entonces le pide que no lo casen, y por lo tanto el que termina casándose es Hernán Venegas Carrillo. Por esa circunstancia, ¿verdad? Por aquel escrito en el que le dice literalmente: no tengo edad para me poder casar, ni salud tampoco. Así lo expresaba el explorador y conquistador español, fundador de Bogotá, y por esa circunstancia, como decimos, por esa anécdota, pues la historia vuelve, ¿no?, a recolocar un poco ese la historia cambia, camino, fíjate, ¿ves? Y se casa con la princesa Magdalena de Guatavita, hija del último de los Zipas, de los Muiscas. Y si no hubiera sido por esa asma que tenía Jiménez de Quesada, pues ya no existía, ¿no? Claro. Bueno, pues continuamos viendo estas imágenes que realmente nos están facilitando este camino, este viaje también que estamos haciendo nosotros, este sendero aquí en directo en Córdoba TV. Ahí conocemos pues los detalles, ¿no?, de estas embarcaciones. ¿Qué nos puedes contar? Mira, es un paralelo con el viaje de Colón, y aquí está la niña, y el barco nuestro se llama Ipanema, mi señora es brasilera. Los barcos tienen aproximadamente la misma longitud, 52 pies, aproximadamente el mismo ancho, pero en el nuestro íbamos 5 personas, en cambio con la niña iban 30. Te das cuenta de las comodidades de un barco moderno con los barcos que atravesaron el Atlántico. Vuelven a tocarse, ¿no?, con la punta de los dedos, 2 episodios históricos muy, muy distantes entre sí, ¿verdad? Y sin embargo, pues unidos, ¿no?, muy vinculados de alguna manera. Correcto. A ver, esta ya es nuestra llegada, la tripulación completa que llega a Flores, la primera de las islas Azores, donde fuimos recibidos en una forma increíble. Yo decía que esto era Colón al revés, porque hemos llegado a Europa y los locales nos han atendido y nos han servido de una forma impresionante. Yo me imaginaba a los indígenas cuando llega Colón, que lo reciben con los brazos abiertos, etcétera, ¿no? Tuvimos una experiencia fantástica en Flores, y les recomiendo al que pueda ir a Flores a conocer, es de las islas más lindas que hay en el Atlántico. Sí, porque lo cierto es que os lleváis no solo pues ese gran avance, ¿verdad?, que supone, incluso hablando ya en términos puramente científicos, académicos, sino por supuesto muchos corazones, ¿no?, muchos brazos abiertos que ya no se cerrarán nunca, ¿no?, que ese hermanamiento y ese puente que se ha tendido ya permanente entre tu familia y la española, ¿no? Así es una cosa linda. Llegamos
llegamos finalmente al Club Náutico de Sevilla, Sí. después de este viaje transatlántico. ¿Por qué a Sevilla? En Sevilla salían las carabelas que iban a América, estaba la Casa de la Contratación, etcétera, que regulaba el comercio con América. De allí sale la expedición de Jiménez de Quesada con mi ancestro. ¿Y qué pasa? En Sevilla he encontrado una persona con el apellido Manosalvas. Resulta que yo estaba buscando Venegas, por eso me contacté con Paco, pero resulta que el nombre del padre de mi ancestro no era Venegas, era Manosalvas. Y cuando me entero de eso, ya después de un par de viajes aquí, entonces cambio la dirección hacia Manosalvas. Y la primera persona que conozco es Manolo Manosalvas, un fotógrafo gastronómico muy aclamado en Sevilla. Es una persona que está tomando fotografías de los mejores restaurantes de Andalucía, con él he estado aquí. Y a través de la internet me conecto con él y digo, me gustaría conocerte, tengo esta locura y de pronto estamos relacionados contigo. Aquí está el encuentro después de 500 años, fíjate. En fin, una larga espera, pero ha merecido la pena. José Sí, Gabriel. es un momento emocionante realmente, encontrarnos con una persona que desciende de alguien en el cual fue el mismo ancestro que tuvimos hace 500 años, ¿no? Si tú devuelves otra vez, quería hacer un comentario allí, ahí está la señora de Sí, sin dejar a un lado la investigación, llegamos hasta el archivo histórico de Santa Cruz de Tenerife. Correcto, es importante conseguir informaciones en Santa Cruz de Tenerife porque allí fue donde se originó realmente la expedición que fue a Santa Marta. Y tuvimos una gran ayuda de los representantes del Archivo de Tenerife. Y continuamos con este recorrido que estamos haciendo ahora, intentando rememorar, ¿verdad? Recapitular. Como decimos, unas jornadas muy, muy intensas, muy, muy emotivas, que se han materializado, que cristalizan en ese simposio internacional, un evento único. De verdad nos sentimos como cordobeses muy, muy orgullosos de que también la Universidad de Córdoba participe de este encuentro, que además significa tantísimo, ¿no? En campos como la genética, por ejemplo, o como la propia historia, ¿no? Sí, mira, la reunión en Bogotá fue muy importante porque fue la primera reunión en que se reúnen las tres, la historia, la genética y la genealogía. Eso lo hace muy especial. Y se hizo alrededor de Hernán Venegas Carrillo y su viaje de Santa Marta a Bogotá. Este es el recorrido que tuvimos. Chipatá fue el sitio donde se hizo la primera misa de los conquistadores cuando llegaron al altiplano cundiboyacense. Y este es el planchón en el cual pasamos el río Magdalena, tratando de simular un poco el viaje que hizo Jiménez de Quesada de Santa Marta a Bogotá. Y vamos hablando, bueno, seguimos viendo imágenes. Esto fue una reunión muy bonita porque mira, esta fue la reunión que tuvimos recién llegando a Bogotá con los Venegas de América, los Venegas de Indias, ¿ves? Y recibimos a nuestro primo de hace 500 años. Ya el colofón perfecto, ¿verdad? Manolo Después de esa expedición y de esa investigación. Ahí tenemos el cartel precisamente de este encuentro internacional, interdisciplinar, en torno al mariscal Venegas Carrillo en el Nuevo Reino de Granada, aquel 19 de marzo al que hacía referencia, de 2013, con la UCO, como decíamos, entre sus participantes. En fin, increíble, ¿no? Hasta dónde se puede llegar con esa ilusión y ese afán de seguir descubriendo. Aquí de alguna manera se plasman José Gabriel Venegas Torres, la persona, también el científico y todos pues caminando en la misma dirección, ¿no? Esos ambos lados, ¿no? del mismo individuo. Sí, fíjate, además ha sido una cosa yo diría de suerte y de destino al tiempo. Sí. Alberto Gómez Gutiérrez es un genetista de la Universidad Javeriana, al cual conozco porque fuimos al mismo colegio en Bogotá. Y me lo encuentro, le pido el favor que me ayude con estas muestras de ADN que he recolectado. Y él me dice, bueno, vamos a hacer esto. Resulta que analiza las muestras y encuentra que Manolo Manosalvas y yo somos primos directos. Tenemos un ancestro común aquí en Córdoba, que es una cosa muy linda, fue algo muy especial. Y eso fue la base, digamos, del Congreso en Bogotá.
La parte ya científica de cómo se llega a eso, pues es un poco compleja, no se puede tratar en un programa en un poco tiempo que tenemos, pero lo importante es que llegamos a la conclusión completa con unas probabilidades del 0.998% que tenemos un ancestro común. Y nos quedamos además con ese mensaje ejemplar con el cual se cerraba además el inventario de diapositivas, y es que bueno, lo que ya ha sucedido es evidentemente irremediable, pero sí está en nuestras manos el presente y por supuesto el futuro. Así que bueno, pues creo que esto podría de alguna manera orientar a muchas otras personas, no solo a buscar, como has hecho tú, pues tus raíces, esa ascendencia, sino además también a seguir adelante, ¿no? Porque sabemos que en la medida en que conozcamos mejor nuestro pasado y por ende el pasado de una sociedad, de una cultura, de toda la humanidad, conoceremos mejor, ¿no?, cómo hemos de obrar en el presente y seremos más justos, no solo con los que tenemos alrededor, sino, bueno, como decíamos, ¿no?, con esa imagen que históricamente se ha visto pues adulterada de este personaje, ¿no?, del mariscal Hernán Venegas. Sí, él ha sido más que todo una persona olvidada en la historia, ¿no? Personajes como él, que fueron muy especiales y que se quedaron en el país, él formó la primera familia mestiza de América, fíjate. Fue una persona que fue defensor de los indígenas a capa y espada, se le enfrentó a sus jefes, a Jiménez de Quesada, le dijo: esto está mal, ustedes mataron a Zaguipa, estaba mal, ustedes no deben matar. Es decir, es una persona que a los 23 años se está parando frente a sus generales a decirles que están haciendo algo mal. Es una persona que yo creo que es importante que se conozca, ¿ves? Y eso ha sido, digamos, la mayoría de la motivación que he tenido, además de saber de dónde vengo y para dónde voy. Bueno, pues nosotros te agradecemos muchísimo, José Gabriel, que hayas detenido, que esta entrevista, este encuentro aquí, haya sido también pues un pequeño capítulo dentro de este viaje apasionante, y nos vamos a quedar con unas imágenes precisamente que has ido pues recopilando de la travesía de este viaje transatlántico. José Gabriel, como has venido ya en diferentes ocasiones a Córdoba, de verdad te pedimos y te rogamos que vuelvas a visitar nuestro plató aquí en Córdoba TV, porque estoy convencida de que nuestros espectadores querrán volver a verte y escucharte. Mira, te agradezco muchísimo, no sabes cómo me ha gustado tener la oportunidad de contar mi historia con mis hermanos cordobeses, y no tengas duda, aquí estaré, aquí pasaré unos años. Pues muchísimas gracias, José Gabriel. Te agradezco mucho. Nosotros nos quedamos con ese mensaje de fraternidad, también de deseo, de avidez, de conocimiento sobre nuestra historia y de paso, que no es baladí, que no es poca cosa, tendiendo, como decimos, puentes con esa tierra hermana. Nos vamos a quedar con algunas imágenes para que os hagáis una idea de lo intenso, de lo emotivo de este viaje, y enseguida regresamos. Que não estou escrevendo, não estou fazendo muita correspondência, que mira como está o mar. Não tem uma forma de fazer nada, é só ficar dormindo no chifre de aqui acima. Esse mar está bravíssimo. Mira isso. E squalls, a torta direito, vento dos squalls. Mira essa água, eita ferro. El viento está más de otra vez. ¿Ves? Entonces sí, cortemos un poquito de todas maneras. Voy a soltarle más. Recógele. Empuja para adelante el foque. Eso. Ahora cásalo. Un poquito. Para. Tighten the alcohol. Okay, there. Hip 2 was done for that. And we estamos aproveitando para good stuff. Stuff to shower. Oh, you're gonna take a shower out here? Yeah. Okay, I'll let it out. Oh, it's pretty epic.
Alexandre. Oi, tudo bem, cara? Just jump far away. Ah! Yay! Daddy, watch out!